les invito a que busquen conmigo Daniel capítulo 6. Voy a darte espacio, chance para que puedas conmigo buscar Daniel ahí en tu Biblia, porque creo que muchos estamos utilizando el celular para poder estar conectados. Así que si no has buscado tu Biblia, vaya y busque su Biblia para que podamos leer la palabra de Dios juntos, para que podamos estar súper conectados, para que estemos en un solo pensar, ¿cierto? Gloria sea el nombre del Señor. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Mientras que vamos leyendo, cada vez vamos a ver una porción y vamos a completar la historia de Daniel capítulo 6. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra. Para mantener el control de su reino, Darío nombró a 120 personas que le ayudaban a gobernar. A esos 120 los vigilaba 3 jefes superiores a ellos. Uno de esos 3 jefes era Daniel. Y tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos. Y hasta llegó a pensar en hacer jefe de todo el reino. Los otros solo esperaban que Daniel hiciera algo malo o que cometiera algún error para acusar con el rey. Pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. Por eso se pusieron de acuerdo y dijeron, como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Entonces los jefes principales fueron a ver al rey Darío y le dijeron, deseamos que su majestad viva muchos años. Todos los jefes y gobernadores queremos sugerir a su majestad que ponga en vigor una nueva ley según esa ley. Durante un mes, nadie podrá adorar a ningún dios ni persona, sino solo a su majestad. Esa ley se aplicará en todo el reino y cualquiera que lo desobedezca será echado vivo a la cueva de los leones. Qué terrible ley, ¿cierto? Si su majestad firma esta ley, nada ni nadie podrá cambiarla. Así lo dice la ley de los medos y los persas. Versículo 9. El rey aceptó firmar la ley. Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió las ventanas y mirando hacia Jerusalén se arrodilló y comenzó a orar. Vamos a dejarlo hasta allí. Luego seguimos leyendo los otros versículos. Qué impresionante historia, amigos, familia, iglesia. De donde tú me estés viendo, del lugar donde estés, hemos leído o has escuchado esta porción de la palabra, una historia donde hay una ley muy fuerte. En el capítulo 5 estudiamos que el imperio babilónico estaba entrando en un nuevo gobierno, en un nuevo reinado. Para aquellos que se acaban de conectar, saludos, Dios le bendiga, qué bendición tenerlos por aquí. Estamos leyendo Daniel capítulo 6, versículo 1 al 10, para que te puedas
sintonizar con nosotros allí, ¿sí? Gracias, sigan avisando a muchos porque Dios siempre tiene una palabra especial para cada uno de nosotros. Entonces, en el capítulo 6 inicia este nuevo reinado del rey Darío. Está gobernado por los medos y persas. Estamos en el capítulo 6, estamos en Babilonia, pero gobernado por Darío, el medo, ¿ya? Entonces, Darío acaba de ascender al trono de Babilonia y tiene la responsabilidad de organizar el gobierno babilónico. Por lo tanto, la Biblia nos menciona, nos dice que él estableció 120 sátrapas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea que en todas las provincias de Babilonia había un administrador, había una persona que estaba organizando todo las provincias, ¿cierto? Para que el peso no le quedara todo al rey Darío. Entonces, encima de los sátrapas habían 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Nuestro amigo Daniel nuevamente aparece en una escena donde está en una posición superior, en una posición importante, porque la Biblia dice que Darío había reconocido la experiencia de Daniel. En este capítulo 6 ya Daniel no era un joven de 17 años cuando llegó esclavizado a Babilonia, sino que vemos a un anciano de 85 años aproximadamente. O sea, un hombre experimentado, un hombre que ya conocía el gobierno y que había pasado por diferentes reyes, por diferentes gobiernos, y él tenía mucha experiencia, más o menos 50 años en el gobierno, en la política, en toda esta administración, porque Dios siempre le daba ese privilegio, esa oportunidad, tenía la gracia de Dios. Por lo tanto, vemos a nuestro amigo ya anciano de 85 años, y Darío reconoció la experiencia, la fidelidad que él tenía a la hora de trabajar y el don que Dios le había dado a Daniel para interpretar sueños. Así Daniel pudo seguir alabando el nombre de Dios, exaltando, también pudo dar testimonio de Dios, del Dios del cielo, del Dios verdadero. Su fe, su confianza nunca desmayó, siempre se mantuvo firme, nunca dejó de confiar en Dios, porque ahora en esta historia vamos a ver la calidad de confianza, lo impresionante de ejemplo que es Daniel para nuestras vidas. El tema de hoy lo he titulado Fracaso aparente. Fracaso, si estás escribiendo bien, te lo repito, fracaso aparente, Daniel capítulo 6, versículo 1, toda la historia de lo que aconteció en la vida de Daniel. Entonces, vemos que nosotros estamos estudiando la fidelidad, pero ¿por qué fracaso aparente? Más adelante vamos a entender Dios nos quiere hablar, y ahorita vamos a contar la historia, vamos a ver qué fue lo que ocurrió para entender bien lo que realmente Dios quiere hablar a nuestras vidas. Pero al inicio de esto vemos que todo es nuevo, y en el comienzo del capítulo 6 vemos que ya Daniel está en una posición superior al de los 120 sátrapas y los otros 2 gobernadores. Es interesante esto porque Dios sabe en qué posición nos va a poner, y no necesita que muchas veces tengamos toda la experiencia. Él sabe establecernos, y si Él nos estableció es porque realmente nosotros podemos cumplir ese trabajo. Pero, ¿qué era lo peligroso? Porque vamos a ver
en toda la historia que Daniel va a ser echado al foso de los leones. Pero ¿qué era lo peligroso? En el capítulo 3 vemos que él estuvo en un peligro de muerte porque él estaba en el horno de fuego y Dios lo rescata. Más adelante, si en tu casa lo quieres leer, es muy interesante esa historia de Daniel capítulo 3, pero no vamos a hablar de eso, nada más lo menciono para que podamos entender lo peligroso que había vivido Daniel y lo que ahora en el capítulo 6 también estaba viviendo. Pero ¿qué era lo peligroso? ¿Era el horno de fuego? ¿Era el foso de los leones? Vamos a pensar un poco. Él llegó esclavo a los 17 años a Babilonia. Todos los años con reyes paganos, con gente que no conocía a Dios. Imagínate, reyes paganos. Eso era lo terrible, ¿cierto? Para Daniel poder trabajar con alguien que no adoraba a su Dios. Daniel pasó por diferentes reyes. Podemos mencionar al rey Nabucodonosor, podemos mencionar a Nabónido, podemos mencionar a Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor, y ahora en el capítulo 6 vemos a Darío de Medo y Ciro de Persa. O sea que era un hombre que estaba en medio de un caos, de un mundo donde adoraban a diferentes dioses, donde no había santidad, donde no había una adoración verdadera al Dios verdadero. Pero Daniel mantuvo firme su fe, su fidelidad delante de Dios. Muchas veces nosotros tenemos la excusa de, es que no puedo ser fiel a Dios porque mi familia no lo es y mi familia hace diferentes actividades de las cuales Dios está en contra y no puedo realmente serle fiel porque escuchan música del mundo, dicen palabras obscenas, dicen cosas que no le agradan a Dios. O la excusa de que no, es que son mis amigos. En vez de nosotros influenciar a nuestros amigos, atraerlos a la palabra de Dios, atraerlos a la presencia de Dios, al amor y a la salvación de Dios, nosotros somos los influenciados por ellos. Y es terrible muchas veces. A veces tenemos la excusa de que no, es que la corriente es demasiado fuerte y yo no puedo cambiar en mi trabajo, en la universidad o en cualquier lugar en la que tú estés. Y muchas veces es nuestra excusa, es difícil, no se puede, es imposible, es fuerte esa corriente. Pero a mí la Biblia me dice, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Por lo tanto, si alguien está frente a ti, no puede hacerte nada, absolutamente nada, porque está Dios, el soberano, el que está sobre todos. Él, si está contigo, si nosotros le buscamos a Él, nada ni nadie nos puede hacer frente. Nosotros como cristianos, si le voy a hablar a los amigos, a nuestros muchachos, que la mayoría son jóvenes en en vivo, y los que nos están conectando, saludos a todos una vez más. Amigo, tú que me estás viendo y que eres cristiano, creo que deberías de esforzarte un poquito más, una milla más, y dejar aquellas excusas y decir, es que no puedo, es que mi papá, es que mi mamá, son muy difíciles, son muy duros. Déjame decirte que Daniel estaba delante de grandes reyes, no eran cualquier persona, grandes reyes, y él mantuvo su fidelidad. No hay excusa. No hay manera de decir no se puede, sí se puede, porque si Daniel lo hizo, nosotros podemos hacerlo. Daniel lo hizo desde su juventud.
Desde que llegó a Babilonia, desde sus 17 años, él mantuvo su origen, mantuvo su fe y su confianza en Dios. Yo no sé qué edad tienes en estos momentos. Puedes tener menos de 17 años o puedes tener más de 17 años. O tienes 30, 40, 50, 60, 70, no sé cuántos años tengas y me estás mirando. Daniel, desde los 17 hasta los 85, ahorita que estamos viendo el capítulo 6 de Daniel, que tiene 85 años, él mantuvo su fidelidad. Nosotros podemos hacerlo si Dios está con nosotros, porque el secreto allí es que Daniel siempre estaba en sintonía, conectado, estaba en relación con Dios. Eso lo ayudó a avanzar, lo ayudó a seguir adelante. Entonces vemos que Dios había exaltado nuevamente a Daniel en un nuevo gobierno, en el gobierno de Medo-Persa. Esto que Dios lo llegó a exaltar, esto mismo llegó a causarle muchos problemas con los gobernadores y administradores. Recordemos los nuevos candidatos de la política en el gobierno de Darío, ¿cierto? ¿Por qué será que ellos empezaron a decir: vamos a atacar a Daniel? ¿Qué era lo que realmente le molestaba de Daniel? Vamos a ver algunas razones que podrían ser. Tú puedes comentar allí debajo en los comentarios. ¿Qué puedes pensar también? ¿Cuál sería la razón por la cual los sátrapas, los gobernadores tenían celo de Daniel? Pero aquí vamos a ver, Daniel era fiel e íntegro en su trabajo. La Biblia dice que no tenía asuntos legales o corruptos. Un servidor público a cargo por más de 50 años sin encontrar nada. Normalmente en la política encontramos cosas de corrupción y todo lo demás. Si eres de Panamá, puedes saber cómo está el gobierno de Panamá. Si eres de otro país, conocerás cuál es el gobierno de tu país. Pero muchas veces hay corrupción y eso. Entonces ellos pensaron: vamos a buscarle algo corrupto, algo ilegal a Daniel. Vamos a ver. Y si te pones a pensar, realmente ellos estaban súper enfocados. Ellos estaban realmente viendo cada detalle de Daniel. Impresionante. Que alguien esté dedicado a ti para ver cada detalle, cada movimiento, cada cosa. Y eso era lo que estaban haciendo los sátrapas, los gobernadores de Darío, buscando una manera para acusar a Daniel, pero vemos que no le encontraron nada. Él era perfecto, un experimentado legal, alguien que siempre fue justo. No había gastos fraudulentos, escándalos internos, simplemente no había absolutamente nada. No había nada. O podemos ver otra razón, o quizás realmente no aceptaban que un extranjero ocupara un puesto elevado y superior al de ellos. Recordemos que Daniel era judío. O simplemente por su fe en un Dios que ellos no conocían y se enojaban. ¿Cómo va a adorar a un Dios extraño que nosotros no conocemos, que los medos, que los persas no adoramos, que la tierra de Babilonia no adora? ¿Cómo es posible? Él está haciendo algo que otros no hacen. ¿Qué le pasa? No sé, de alguna forma, habían varias razones, pero otra de las razones y que podemos ver era la envidia, los celos que tenían, que Daniel estuviera en un gobierno alto, que el rey Darío lo tuviera de ejemplo. Entonces de pronto
era como muy difícil para ellos y ellos querían derrotar a Daniel de alguna forma. Y es interesante, ¿no? Daniel era diferente cuando fue llevado por primera vez. Y recuerdan eso en el capítulo anterior de los comienzos de Daniel, cuando fue por primera vez a la corte ante el rey en ese tiempo Nabucodonosor. Como joven esclavo, había pedido una dieta diferente porque dijo, no me contaminaré de la comida del rey, yo quiero otra dieta. Entonces, desde esa dieta, desde ese momento, a partir de allí, de aquellos días, su vida fue diferente. Porque tomó una decisión. Porque tomó la decisión correcta de seguir honrando el nombre de Dios, aún en un lugar pagano con reyes paganos. No es difícil, pero tampoco es fácil. Sin embargo, si tenemos a Dios, las cosas van a ir mejor. Yo les quiero hacer un ejemplo en mi vida. Amigos que me están mirando, que me están viendo allí desde sus casas, quiero hacerle un ejemplo real en mi vida, más que en la vida de cualquier otra persona. Cuando Dios me llama a las misiones, muchos de ustedes y los que no saben, estoy en un proceso de conocimiento, en un proceso de preparación para las misiones, a un llamado especial que Dios ha puesto en mi vida. Pero cuando toda esta locura empezó, porque digo locura, porque al inicio nadie me comprendía, yo era como, Dios, lo que tú me has dicho. Dios me había dicho, me había dado la visión, me había aclarado todo el llamado que yo tenía. Y para mí, al inicio, eso era una locura. A los 15 años yo estaba luchando porque yo dije, nunca voy a ser misionera, eso no es para mí, yo estoy bien en la iglesia cantando, yo estoy bien en la iglesia con los niños, yo estoy bien en la iglesia con los jóvenes, no necesito este campo misionero, que es el otro, me parece que es mucho trabajo, ese es para otras personas, para otro llamado y listo. Pero luego, hace un par de años atrás, Dios me habló muy claro en un lugar muy especial y muy específico, donde me dice, Lemmy, te he llamado para esto, para que vayas a un campo especial. Y yo dije, Señor, pero es que nadie me va a hacer caso. Es que yo no conozco de esto, no sé en lo que me estoy metiendo. Esto es una locura. Cuando yo llegué de aquel viaje, le conté a mis papás y les dije, esto, Dios me está hablando. Les digo que esos primeros días, esos primeros meses, fueron muy difíciles para mí. Primero porque el llamado era muy grande y yo me sentía incapaz. Porque miraba los fracasos de mi vida, miraba mi pasado y yo decía, yo sigo siendo joven y si vuelvo a fallar y si vuelvo a equivocarme, no, Señor, no, búscate otra persona mejor que yo. Pero listo, yo al final acepté y fui con mis papás, le conté. De alguna forma Dios le habló a los corazones de ellos y creyeron en mi llamado. Los primeros días, yo solamente tuve a mis papás y a mis pastores. Les conté a mis pastores y ellos eran, yo sé que es de Dios. Ellos escucharon la voz de Dios y me dijeron, vamos a avanzar, vamos a arrancar con esto, vamos con el proceso. Y yo decía, gracias Dios. Pero cuando yo iba a gente que yo pensaba que realmente me iba a apoyar con palabras, por lo menos con palabras de ánimo, fueron aquellas personas que me dijeron, esto se te va a pasar. Esto es simplemente unas pequeñas emociones
mes, de la semana, porque llegaste de un viaje, estuviste en la presencia de Dios, ya, pero eso se te va a pasar, porque estuviste en un campamento y toda persona que llega después de un campamento está en la presencia de Dios, pero cuando pasan los días, se olvida. Y yo decía, no, es que esto que me arde dentro, no sé cómo explicarlo, necesito decirte que es real. Y mucha gente me rechazó, mucha gente me dijo que no. Que si fue difícil, sí fue difícil en el momento. Y yo decía, Dios, si tú estás conmigo, si mis papás y mis pastores están conmigo, yo voy a seguir adelante. Aunque miles de personas me digan, no eres capaz, o aunque miles de personas me digan, esto es una emoción del momento. Y aunque cuando yo pedía, recuerdo cuando yo pedía apoyo, porque nos tocaba ir a los campos misioneros, a una experiencia misionera, yo pedía a mis amigos, a gente, y yo no veía respuesta. Y muchos decían, hazlo tú. Tú quieres ir al campo, tú quieres hacer esto, hazlo tú. ¿Por qué no consigues tu propio dinero? Mi hijo no va, mi hija no va, yo no tengo por qué darte a ti. Fueron momentos muy duros. Y yo digo, hasta el día de hoy yo digo, Señor, en todos los viajes que yo he ido, Dios ha provisto, Dios ha dado y ha tocado corazones. Ya han pasado muchos años, varios años, y hasta el sol de hoy la pasión que hay dentro de mí se mantiene firme, no se ha apagado. Pero poco a poco, bueno, la gente empezó a creer, la gente empezó a decir, wow, eso es un llamado verdadero. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? No es difícil ver a mucha gente complacer a los hombres. Pareciera como si las personas tuvieran el poder de contratarnos o de despedirnos, o romper nuestros corazones, o de hacernos la vida hecho pedazos, o realmente nuestra vida miserable. Con sus palabras, con su negatividad, con su desconfianza. Déjame decirte algo, si Dios te ha dicho algo y estás luchando porque la gente a tu alrededor no cree en tu llamado, no cree en tu cambio, si en estos momentos has cambiado, hace unos días aceptaste a Cristo, pero si la gente no cree en ti, recuerda que tú tienes a Dios y eso es lo más importante y lo más necesario, prioridad en tu vida. Si tu familia no te cree, si tus amigos no te creen, si la gente que tú pensabas que te iba a apoyar no te apoya, déjame decirte que Dios es el primero en decirte, si Él te puso, si Él es la persona que te tiene en el lugar, no hay nada ni nadie que te pueda detener. No hay palabra negativa que te pueda hacer retroceder. Si Dios te está llamando para tu familia, si Dios te está llamando para tus amigos o para un ministerio en especial, o porque ahora abriste los ojos y tú dices, yo soy bueno para la tecnología, wow, Dios me está llamando como a proclamar el mensaje en las redes sociales, me siento que soy bueno para esto, pero la gente me dice, no, ya vas a empezar así como el montón, así muchas transmisiones, muchos mensajes. No te detengas. Hay millones de personas que necesitan conocer a Jesús, necesitan conocer el amor, la salvación, el perdón de Dios. No te detengas por palabras negativas y porque mucha gente vea tu fracaso del pasado. Es un fracaso aparente, es un fracaso que parece ante la gente un fracaso, pero para Dios es diferente y lo vamos a ver más adelante. Si tú ves la reacción de Daniel, algo que cuando estaba leyendo me
reía porque yo decía, wow, qué valiente es Daniel. Porque dice en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer antes. Como lo hacía hacer antes. Y yo decía, wow, la reacción de Daniel es impresionante, es valiente. Porque Daniel, en vez de decir, está bien, es un edicto fuerte, porque si yo abro las ventanas como cualquier otro día y le oro al Dios del cielo, voy a ir al foso de los leones. Él sabía realmente qué iba a pasar si él hacía esto. Pero dice la Biblia que como cualquier otro día, él abrió las ventanas mirando hacia Jerusalén y le oró a Dios dando gracias. Como cualquier otro día. Amigo, no te acobardes, porque se haya decretado en tu vida algo que parece que no se puede romper, o porque un rey o porque algo dijo que no se podía. No te acobardes, seamos como Daniel, que siempre estuvo delante, lo hizo. Todos los que ven como fracaso las cosas, Dios lo ve diferente. ¿Cuántas veces has salido de una situación? Yo no sé si te sientes, compararte como la historia o con lo que Dios nos está hablando. ¿Cuántas veces de nosotros hemos querido salir de una situación, pero no? Volvemos a caer en la misma cosa, en la mala racha. No salimos, entramos en una, tratamos de salir y no hemos salido de esta cuando estamos en otra. ¿Cuántas veces hemos dicho, he fracasado en la vida, he cometido un error delante de ti? ¿Cuántas veces nosotros sentimos que todo nos sale mal? Un día opaco, una vida opaca, días opacos. Tus finanzas, tu matrimonio, tus hijos, tu vida como joven. Tus estudios te embargaron la casa, no sé, tu salud, la mente, la ansiedad, yo no sé en qué pozo estás. Pero Dios nos habla hoy de que lo que para nosotros es fracaso, Dios lo ve aparente. Para Dios es diferente. Dios construye en los fracasos algo impresionante. De pronto decepcionaste a tus padres, yo no sé. ¿En qué área te sentiste mal y dijiste, he decepcionado a esta persona? ¿Cuántas veces de nosotros nos sentimos súper mal que decimos, trágame tierra? Yo no sé de dónde viene ese refrán, pero bueno, trágame tierra. Y ya no queremos que el mundo nos vea, queremos desaparecer, queremos decir, ¿sabes qué? Yo quiero olvidarme del mundo entero. A mí me ha pasado, yo creo que, pues, no sé si sea la única, pero me ha pasado y yo he dicho, Señor, nada me sale. Pero, ¿qué cosa? O sea, nada es bueno. Y escucha bien esto que te voy a decir.
lo que tú crees que te está destruyendo, Dios lo usará para promoverte. Lo que tú crees que te está hundiendo, Dios lo utilizará para que sean las escaleras y puedas subir. Este fracaso Dios lo usará para que Él se glorifique, porque ese fracaso de tu pasado no es tu final, solo que sea parte de tu historia, parte de algo que se escribió, está bien, pero Dios lo va a utilizar para su gloria y te va a exaltar a ti y te va a promover y te va a poner en lugares donde tú ni siquiera te imaginas. El foso que estuvo a punto de estar Daniel en este versículo 10, porque después de haber hecho esto vemos que Daniel va al foso por haber orado. Interesante, ¿no? Por haber dado gracias a Dios, él fue al foso de los leones. Y muchas veces decimos, Dios, yo te estoy orando, yo te estoy buscando, yo estoy allí, pero ¿por qué me pasan ese tipo de cosas a mí? ¿Por qué estoy en fracaso si yo estoy haciendo bien las cosas? ¿Por qué estoy fracasando? ¿Por qué toda mi vida parece un caos? Pero para Dios es aparente. Recuerda que para Dios esto es diferente. En vez de decir esto, deberíamos decir, hoy más que nunca, estoy viendo que Dios está moldeando mi carácter. Estoy viendo que me estoy fortaleciendo. Estoy viendo que más adelante algo increíble va a pasar. Si confiamos en Dios, Él lo hará. Él lo va a hacer. Este fondo no es el fondo del fin. Es el comienzo para empezar. Muchas veces, ¿cuántos han escuchado? Bueno, si tú has escuchado, comenta allí. ¿Cuántas veces tú has escuchado decir en las iglesias o cuando le preguntamos a los hermanos, ¿cómo está? Y los hermanos dicen, de victoria en victoria. A ver, escribe allí si tú has escuchado realmente esa frase. O bueno, pues si no lo dicen en tu iglesia, pero lo has escuchado por ahí. ¿Cómo estás? De victoria en victoria. Wow, de victoria en victoria. La Biblia habla de que Dios nos va a llevar de victoria en victoria, sí. Sí, realmente sí. Pero entre la victoria hacia la otra victoria hay un espacio. Hay un camino para llegar a la otra victoria. Ese camino es el fracaso aparente. Es el caos que nosotros decimos, la vida opaca. Esto de victoria, Dios te lanzará, pero con mayor fuerza, motivado, para que entonces estés allí en la otra victoria. ¿Se acuerdan de lo que yo le contaba de mi experiencia en las primeras semanas? Les digo que yo estaba muy triste en ese entonces, porque era muy duro. Yo veía que todo estaba en contra mía. Pero creí en la palabra de Dios y hoy por hoy estoy avanzando. Y las personas que tienen que creer que Dios me ha llamado deben ser las personas correctas. Y con esto yo digo, Señor, gracias. Si has sentido que todo está en contra de ti,
te motivo a que le des una milla más, porque Dios está contigo, porque la Biblia dice que Dios va a estar contigo donde quiera que vayas. Vamos a buscar Santiago capítulo 4 versículo 6, es otro versículo muy conocido que dice: pero Él de mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando la historia cuenta en Daniel que los enemigos estaban sumamente felices, ganamos, hicimos mandar a Daniel y Daniel está en el foso. Darío está preocupado por Daniel porque lo amaba, porque lo quería mucho, lo apreciaba. Pero Darío no podía hacer nada porque la ley que él había establecido, en la ley de los medos y de los persas, no podía ser rompida, no podía ser abrogada. Por lo tanto, el rey Darío no podía hacer absolutamente nada para salvar a Daniel, y Daniel está en el foso, lo echan al foso. Primero que todo, si nos ponemos a pensar, el foso debe estar en una altura para que cuando los leones salten no puedan salirse, ¿cierto? Por lo tanto, cuando lo echaron, a un anciano de 85 años debió de haberse lastimado o de morir. Y cuando lo echan al foso, la Biblia dice que algo extraordinario pasa, que Dios cerró la boca de los leones. Vamos a leer en el capítulo 16, acompáñame con tu Biblia. Dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Vemos en el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso. Él estaba preocupado. El rey Darío pues no durmió. De pronto Daniel tuvo una noche placentera más que del rey. Rey en sus aposentos, el rey en su cama, no pudo dormir, estaba desesperado. Y el Daniel, y nuestro Daniel, en un foso, con leones hambrientos, descansó mejor que el rey. 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Wow, nada de enojo, nada de ira, contestó Daniel, ¿cierto? Nada de rencor. 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Sigamos leyendo y dice 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres que lo
Qué locura con esta historia. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Qué terrible, ¿no? Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta orden. Él salva, 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro y de Persa. Si vemos la historia, lo que el enemigo hizo o hace contra ti, esto mismo le va a pasar y peor. Creo que los minutos ya se nos están terminando, pero quiero dejarte con esto. Cuando nuestra vida está concentrada, está centrada en Dios, y aún podemos permitirle dejar las circunstancias a la coacción de aquel en quien confiamos. Lo que vemos fracaso, Dios lo usa como puente. Dios lo usa para formar tu carácter, para empezar una nueva temporada. Y quiero terminar con esto. La nueva temporada viene para tu vida. La nueva temporada viene para ti como joven, para ti como familia, para ti como matrimonio. Esta nueva temporada, agárrate bien porque Dios te va a impresionar y va a hacer cosas grandes. Pero necesitas pasar de victoria, fracaso aparente, a victoria. No te desanimes, sigamos adelante y hagamos esto, que un fracaso aparente, que parece fracaso, pero que no lo es, porque Dios lo va a usar para cosas impresionantes y grandes. Ya deja de mirar tu pasado, amigo. Olvídalo. Ya eso ni siquiera existe. Ya deja de mirar tu fracaso. Ya deja de pensar, Señor, es que creo que yo no puedo, me estás llamando a algo grande. Ya deja de rechazar el llamado y la posición que Dios te está dando. Ya olvida el no puedo y empieza a caminar en lo sí de Dios. Empieza a caminar en lo sobrenatural de Dios. Empieza a establecer en tu vida una vida de fe, de confianza y de plena seguridad en Dios. Empecemos esta nueva temporada y hoy que tenemos la oportunidad de estar vivos, depende de ti si tu día hoy va a ser lleno de colores o va a ser opaco. Dios va a estar contigo donde quiera que vayas, donde quiera que estés. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Bendice su vida, bendice su corazón. Que podamos establecer tu palabra y que podamos cumplir. Podamos confiar en ti y en tu verdad. Gracias, Señor. Gracias. Dale fuerza a cada uno de ellos. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos los que se conectaron. Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Recuerden, los martes, los jueves y los sábados nuestro devocional a las 8:30. En esta ocasión vamos a estar en la página de la iglesia, todos los devocionales. También los miércoles el culto de oración, los viernes el estudio y los miércoles también a las 8 por Facebook. Y también nuestras dos transmisiones todos los domingos. Dios le bendiga, saludos a todos. Nos vemos y que se cuiden mucho y sigamos confiando en Dios. Así que compártanle a otros que necesiten escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga.